He aquí un hecho extraño sobre una de las películas más importantes de 2004. Adapta la historia más famosa de la historia de la literatura occidental. Una historia que, en esencia, trata sobre dioses moviendo los hilos de los hombres mortales y elimina a los dioses por completo. No los encoge, no los implica, los elimina. Ningún Zeus lanzando rayos, ningún Apolo guiando una flecha, ninguna Atenea detiene una espada en medio de un movimiento. En la Ilíada de Homero, la guerra de Troya es un tablero de ajedrez y los hombres que lo ocupan son piezas movidas por manos inmortales. En Troya de Wolfgang Petersen, ese tablero de ajedrez ya no existe. Los hombres son solo hombres. Y esa decisión silenciosa, casi invisible si no la buscas, es lo que realmente hace que esta película sea interesante. No los abdominales, no el delineador de ojos, no los argumentos de ¿es esto históricamente exacto? Que han estado presentes en las secciones de comentarios durante 20 años. Los dioses, o mejor dicho, su ausencia. Eso es lo que va a hacer este vídeo. En lugar de guiarte a través de Troya, escena por escena como nunca la has visto, usaremos esa opción como lente y veremos toda la película a través de ella. Los personajes, la estructura, la música, la forma en que se hizo y por qué. Más de 2 décadas después, la gente sigue viendo una película que los críticos fueron tibios el día de su estreno. Primero pongamos sobre la mesa los hechos básicos, porque son importantes para comprender qué tipo de apuesta fue realmente esta película. Troy fue dirigida por Wolfgang Petersen, escrita por David Benioff. Sí, el mismo Benioff que luego codirigiría un pequeño programa llamado Juego de Tronos, y su realización costó entre 175 y 185 millones de dólares, dinero que en 2004 fue una apuesta enorme para Warner Bros. En una historia que la mayoría de la gente solo recordaba vagamente de una lista de lectura de la escuela secundaria. El elenco se lee como un borrador de fantasía. Brad Pitt como Aquiles, Eric Bana como Héctor, Orlando Bloom como Paris, Jan Kruger como Helen, Brian Cox como Agamenón, Peter O'Toole como Priam, Sean Bean como Odiseo, Brendan Gleeson como Menelao y Rose Byrne como Briseis. Se transmitió por Malta, México, el Reino Unido y Bulgaria durante la mayor parte del año, y cuando se inauguró, en el verano de 2004, los críticos se encogieron de hombros. Las críticas se ubicaron justo en el medio. Sólida, espectacular, emocionalmente débil, fue el veredicto general. Pero el público no se encogió de hombros. La película recaudó cerca de 500 millones de dólares en todo el mundo, la abrumadora mayoría proveniente de fuera de los Estados Unidos, y ha pasado los 20 años transcurridos desde que se convirtió silenciosamente en una de esas películas que siempre están en algún lugar, siempre son vistas nuevamente, siempre apareciendo en listas de épicas subestimadas. Esa brecha, críticas mixtas, afecto masivo y duradero de la audiencia, suele ser una señal de que los críticos estaban calificando la película con el criterio equivocado. Gran parte de la crítica original comparó a Troya con la Ilíada y encontró que faltaba. ¿Dónde están los dioses? ¿Por qué la línea de tiempo se comprime de 10 años a un par de semanas? ¿Por qué Aquiles recibe una escena de muerte que el poema nunca le ofrece? ¿Por qué Menelao muere temprano cuando en Homero sobrevive? Preguntas justas si estás calificando una traducción, pero Troy nunca intentó ser una traducción, intentaba hacer otra cosa, una historia sobre lo que sucede con la ambición, el amor y la violencia humanos cuando se elimina por completo la red de seguridad de la voluntad divina. Una vez que la miras con esa idea en mente, las decisiones que parecían simplificaciones comienzan a parecer un argumento coherente que la película presenta sobre la mortalidad. Esa es la película de la que vamos a hablar hoy. En la Ilíada, nada de lo que sucede es realmente culpa de nadie.
al menos no del todo. Paris se lleva a Helena porque Afrodita se la prometió como soborno. Aquiles se enfurece porque Atenea, el destino y la maquinaria del Olimpo lo están conduciendo hacia un destino del que no puede escapar. Los héroes son básicamente avatares, hombres extraordinarios, sí, pero también marionetas cuyos hilos están sostenidos por seres que no mueren y por lo tanto realmente no tienen interés en el resultado. Es una historia sobre el poder sin consecuencias, contada desde el nivel básico por personas que en gran medida enfrentan consecuencias. Troy quita ese andamiaje y el efecto se propaga por todas las relaciones de la película. Si se quitan los dioses, de repente Paris no es un hombre obligado por el soborno de una diosa. Es simplemente un príncipe que se enamoró de la esposa de otra persona y arrastró a una civilización entera a la guerra porque no podía o no quería devolvérsela. Esa es una posición mucho menos halagadora para colocar. Esta es realmente toda la tesis de la película. Si la resumimos, todos en Troya están negociando con la muerte directamente, sin ningún amortiguador divino de por medio. Aquiles quiere engañar a la muerte mediante la leyenda. Héctor acepta la muerte porque el deber hacia su familia y su ciudad supera su miedo. Príamo ha hecho la paz para todo un reino con la idea de que todo, incluso la propia Troya, eventualmente terminará. Agamenón, en particular, es el único personaje principal que parece creer que está exento de la muerte, que su corona y su ejército lo hacen intocable, y la película trata esa creencia como su defecto definitorio, lo que finalmente hace que lo maten. Si se elimina a los dioses, la mortalidad deja de ser un recurso argumental que interviene ocasionalmente. Se convierte en el tema real de la película. Cada escena importante, cada duelo, cada conversación tranquila entre dos personajes antes de una batalla, trata de alguna manera sobre cómo una persona elige afrontar el hecho de que no vivirá para siempre. Esa es una historia genuinamente diferente a la que contó Homero, y vale la pena tomarla en serio como algo propio en lugar de descartarla como la Ilíada, pero equivocada. El tendón de Aquiles de Brad Pitt a menudo se recuerda como el desempeño físico, el entrenamiento, el cuerpo, la coreografía de lucha, y es justo recordarlo porque es un trabajo genuinamente comprometido. Pero la elección de interpretación más interesante es cuán aburrido y vacío Pitt interpreta a Aquiles durante la mayor parte de la primera mitad de la película. Este no es un guerrero emocionado por el combate. Es una celebridad de la violencia que ha hecho esto tantas veces que matar ha dejado de significar algo para él y lo sabe, y eso lo inquieta más que cualquier oponente. Lucha por la guerra de Agamenón, no por lealtad. Desprecia abiertamente a Agamenón, sino porque la gloria es la única moneda en la que Aquiles ha creído, lo único que cree que puede sobrevivir a su propia muerte. Lo que hace que el personaje funcione como algo más que una máquina de matar es ver cómo se pone a prueba esa creencia. Briseis, interpretada por Rose Byrne, es la primera persona en la película que no está impresionada por la reputación de Aquiles, que mira al gran héroe y ve a un hombre que ha organizado toda su existencia en torno a que se hable de él después de su muerte, y lo encuentra un poco más triste que admirable. Su relación no es la escritura más fuerte de la película, y es justo criticar lo rápido que se desarrolla, pero temáticamente está haciendo un trabajo real. Ella le ofrece a Aquiles una definición alternativa de una vida significativa, una basada en la presencia en lugar de la leyenda, y por un tiempo él realmente parece considerarla. Luego Patroclo muere usando la armadura de Aquiles, una mecánica de la trama cambiada de la versión de Homero, donde Patroclos es el compañero más cercano de Aquiles, a algo que la película reduce a Primo, una elección que ha sido bastante criticada por suavizar el núcleo emocional de la relación original.
y la gloria se traga a Aquiles por completo nuevamente. Su ataque contra Héctor no tiene nada que ver con Héctor. Es un dolor sin ningún otro lugar a donde ir, disfrazado de venganza. Su muerte, inventada para la película, ya que la Ilíada nunca la describe, parece casi un alivio más que una tragedia, y eso es deliberado. Cuando la flecha de Paris lo encuentra en el templo, Aquiles ya ha obtenido aquello a lo que vino a Troya. Será recordado. La película lo deja morir en un momento de ternura, en lugar de gloria de batalla, que es su forma de sugerir que tal vez entendió justo al final que lo que había estado persiguiendo nunca iba a ser suficiente, pero para entonces ya es demasiado tarde para elegir otra cosa. Esa es una forma genuinamente trágica para el arco de un personaje, y es fácil pasarla por alto si solo estás viendo aquí a Aquiles como un héroe de acción. Si Aquiles es la reflexión de la película sobre la gloria, Héctor, interpretado por Eric Bana, es su reflexión sobre el deber, y no se trata de una competencia por ver cuál de los dos personajes resulta más admirable. Héctor no quiere esta guerra, lo dice repetidamente y lo dice en serio. Es un hombre de familia, un hijo que intenta mantener unido el reino de su padre, un hermano que constantemente intenta enmendar los errores de París y un soldado que lucha no por pasión, sino porque alguien tiene que interponerse entre su ciudad y la destrucción, y ese alguien es él. En la proyección a la que asistimos, algunos espectadores se rieron durante las escenas en las que los personajes discuten sus sentimientos y los dilemas éticos de sus situaciones. La velocidad es lo que manda. Basta con pensar en el éxito de taquilla actual Van Helsing, y eso hace que esta película sea anticuada, una reliquia de los viejos tiempos, de los dramas épicos que combinaban diálogos con secuencias de batalla intensamente coreografiadas. Nosotros preferimos el desarrollo de los personajes a la violencia, pero admitimos honestamente que estamos desfasados. La velocidad que mata es la moda del momento. La decisión estructural más acertada de la película es convertir a Héctor y no a Aquiles en el personaje con el que el público simpatiza a mitad de la historia. Se le presenta como el hombre sensato en una situación irracional, el único personaje que siempre dice la verdad a los poderosos, que suplica a su hermano que devuelva a Helena y ponga fin a la guerra antes de que empiece, que aconseja a su padre que no tome decisiones que sabe que terminarán mal y que es ignorado una y otra vez porque el orgullo y el deseo se imponen a la razón. Como heredero al trono de Troya, Héctor es sabio, valiente y se preocupa por el bienestar de su pueblo. Es un guerrero y un hombre de familia, y uno de los pocos personajes de la película con los que podemos empatizar sin dudarlo. Respeta a su padre y defiende a su hermano, incluso cuando sus errores lo ponen en situaciones difíciles. Le da lecciones a Paris sobre el amor y la guerra. También es un ejemplo de liderazgo para su familia y de honor en la batalla. Con gran deportividad, permite que los griegos recojan a sus muertos tras una escaramuza, aunque probablemente ellos no le brindarían la misma cortesía. Lo que eleva a Héctor más allá de ser simplemente el noble es que la película no pretende que su muerte resuelva nada. Troya cae de todos modos. Su esposa e hijos se enfrentan al destino que la guerra siempre les depara a las familias del bando perdedor. La película es bastante directa al afirmar que tener razón, ser razonable, ser el hombre bueno de la sala, no te protege ni a ti ni a tus seres queridos de la catástrofe. Un mensaje mucho más sombrío y honesto que el que suelen transmitir la mayoría de las superproducciones. El Priamo de Peter O'Toole protagoniza algunas de las escenas más sutiles y conmovedoras de la película, y vale la pena detenerse a reflexionar sobre por qué elegir a una leyenda como O'Toole para este papel fue una decisión tan acertada. Aporta décadas de experiencia cinematográfica a un personaje que estructuralmente se define por la impotencia,
Príamo convirtió a Troya en una ciudad rica y aparentemente intocable, y la tragedia de su historia radica en que su amor por sus hijos, su negativa a sacrificar a Paris para evitar la guerra, su desesperada incursión al campamento enemigo al final de la película para suplicar que le devuelvan el cuerpo de su hijo Héctor, es a la vez su cualidad más humana y lo que condena a su reino. La película no es cínica al respecto, es- no castiga a Príamo por amar a su familia, simplemente se niega a fingir que el amor y el buen gobierno son lo mismo, o que ser un padre decente basta para salvar a una civilización de las consecuencias de sus peores decisiones. El Agamenón de Brian Cox es el antagonista más directo de la película y se le otorga deliberadamente muy poca simpatía por parte de Príamo, mientras que el defecto de Príamo es el amor que lo ciega, el de Agamenón es la ambición que lo consume, ansía las riquezas de Troya, la gloria de la conquista, y trata a los hombres bajo su mando, incluido Aquiles, como herramientas en lugar de personas. Es el personaje que más cree que su corona le otorga la inmortalidad, y la película parece deleitarse en demostrarle lo contrario al final. Si comparamos a Príamo y Agamenón, obtenemos la tesis principal de la película. La realeza en Troya no se trata realmente de poder, se trata de lo que un hombre hace con el poder una vez que lo tiene y de si es capaz de dejar de lado su propia ambición o ego el tiempo suficiente para proteger a quienes confían en él. Casi nadie en esta película lo logra. Ese fracaso, multiplicado a lo largo de toda una generación de reyes y príncipes, es lo que realmente incendia la ciudad, no un caballo ni el rencor de una diosa. Muchas críticas a Troya señalan a Paris, interpretado por Orlando Bloom, y a Helen, interpretada por Diane Kruger, como el punto débil de la película, y desde un punto de vista puramente químico, esa crítica tiene cierta validez. La suya es, sin duda, la relación central menos convincente del filme, pero cabe preguntarse si la película pretende realmente que el espectador se deje llevar por su romance, o si busca que sienta la misma exasperación latente que el resto de los personajes sienten hacia ellos. Héctor está furioso con su hermano, Príamo está decepcionado, incluso la propia Helena, en sus escenas más tranquilas, parece menos una mujer felizmente enamorada y más alguien atrapada por una decisión tomada en un momento de impulso que ya no puede retractarse sin destruirlo todo a su alrededor. Visto así, Paris y Helena no representan un romance épico fallido, sino el argumento de la película de que no todas las historias de amor que desencadenan una guerra son grandes historias de amor, que a veces la chispa que enciende un fuego catastrófico es vergonzosamente pequeña, humana y poco heroica. Durante gran parte de la película, Paris se muestra visiblemente avergonzado de sí mismo, incapaz de luchar, escondiéndose tras la espada de su hermano. Solo en el acto final, tras la muerte de Héctor que lo obliga a madurar, se convierte en un personaje digno de admiración. Este uso del personaje resulta más interesante que el de un príncipe apuesto, aunque el guión y el ritmo de la película no siempre le brindan a Bloom las herramientas necesarias para que este arco argumental se desarrolle con la claridad que debería. Una de las decisiones más audaces y controvertidas de Troya fue condensar la guerra de 10 años de Homero en lo que se desarrolla como apenas un par de semanas en pantalla. Los puristas lo detestaron. Sin embargo, estructuralmente es la razón por la que la película tiene cierto impulso. Un asedio de una década no se adapta bien a una superproducción de 3 actos, y el guión de Benioff, en cambio, construye la película como una cuenta regresiva. La llegada, la primera batalla, la retirada de Aquiles, la muerte de Patroclo, la muerte de Héctor, el caballo, la caída. Cada acto intensifica las tensiones personales de un pequeño grupo de personajes,
En lugar de intentar representar una guerra completa, lo que hace que la película se sienta como una tragedia sobre personas específicas en lugar de una lección de historia. También cabe destacar que el acto final de la película, El caballo de madera, el saqueo de la ciudad, no proviene de la Ilíada, ya que el poema de Homero termina con el funeral de Héctor. Ese final proviene de fuentes posteriores, principalmente de la Eneida de Virgilio, lo que significa que Troya entrelaza sutilmente múltiples textos antiguos en una historia continua, algo que rara vez se reconoce. Se dice que los dioses favorecen a Aquiles, quien es mitad humano, mitad dios. Aún así, le da poca importancia a la religión, profanando el templo de Apolo al decapitar una estatua. También afirma que los dioses nos envidian porque solo los mortales pueden disfrutar y apreciar verdaderamente la vida debido a su impermanencia. Príamo se dedica a adorar a Apolo y a implorarle, y sigue los consejos de un adivino. Cada muerte en esta película pertenece a una persona, no a un mito, y eso es algo más profundo para una superproducción veraniega de lo que suele reconocerse. Más de 20 años después, con los efectos visuales mostrando el paso del tiempo en algunos momentos y las libertades históricas tan discutibles como siempre, esa es la parte de Troya que no ha envejecido ni un día. Una historia sobre personas que intentan dejar huella en un mundo donde nada garantiza que las recuerden, contada por una película lo suficientemente valiente como para dejar de lado a los dioses y ver qué queda. Entonces, ¿por qué la brecha entre la recepción crítica mediocre de la película y su popularidad perdurable? En parte se debe al momento. Troya se estrenó en el mismo contexto cultural que el éxito de Gladiator, y muchos críticos la compararon con la estructura más compacta y centrada en los personajes de aquella película, y encontraron a Troya demasiado extensa en comparación. En parte se debe al problema de la Ilíada del que ya hablamos. Los críticos versados en la obra original la calificaron negativamente por infidelidad a un texto que nunca intentó adaptar fielmente. Pero el público, sobre todo fuera de Estados Unidos, donde la película recaudó la mayor parte de su dinero, parece haber respondido a algo más sencillo: un puñado de personajes genuinamente bien construidos que se enfrentan a la muerte sin red de seguridad, enmarcados en un espectáculo físico real y conmovedor, con algunas interpretaciones destacadas, en particular la de Héctor, Bana y Príamo, que transmiten una gran carga emocional de fantasía. Brad Pitt como Aquiles, Eric Bana como Héctor, Orlando Bloom como Paris, Jan Kruger como Helen, Brian Cox como Agamenón, Peter O'Toole como Priam, Sean Bean como Odiseo, Brendan Gleeson como Menelao y Rose Byrne como Briseis. Se transmitió por Malta, México, el Reino Unido y Bulgaria durante la mayor parte del año, y cuando se inauguró, en el verano de 2004, los críticos se encogieron de hombros. Las críticas se ubicaron justo en el medio. Sólida, espectacular, emocionalmente débil, fue el veredicto general, pero el público no se encogió de hombros. La película recaudó cerca de 500 millones de dólares en todo el mundo, la abrumadora mayoría proveniente de fuera de los Estados Unidos, y ha pasado los 20 años transcurridos desde que se convirtió silenciosamente en una de esas películas que siempre están en algún lugar, siempre son vistas nuevamente, siempre apareciendo en listas de épicas subestimadas. Esa brecha, críticas mixtas, afecto masivo y duradero de la audiencia, suele ser una señal de que los críticos estaban calificando la película con el criterio equivocado. Gran parte de la crítica original comparó a Troya con la Ilíada y encontró que faltaba. ¿Dónde están los dioses? ¿Por qué la línea de tiempo se comprime de 10 años a un par de semanas? ¿Por qué Aquiles recibe una escena de muerte
que el poema nunca le ofrece. ¿Por qué Menelao muere temprano cuando en Homero sobrevive? Preguntas justas si estás calificando una traducción, pero Troy nunca intentó ser una traducción, intentaba hacer otra cosa, una historia sobre lo que sucede con la ambición, el amor y la violencia humanos cuando se elimina por completo la red de seguridad de la voluntad divina. Una vez que la miras con esa idea en mente, las decisiones que parecían simplificaciones comienzan a parecer un argumento coherente que la película presenta sobre la mortalidad. Esa es la película de la que vamos a hablar hoy. En la Ilíada, nada de lo que sucede es realmente culpa de nadie, al menos no del todo. Paris se lleva a Helena porque Afrodita se la prometió como soborno. Aquiles se enfurece porque Atenea, el destino y la maquinaria del Olimpo lo están conduciendo hacia un destino del que no puede escapar. Los héroes son básicamente avatares, hombres extraordinarios, sí, pero también marionetas cuyos hilos están sostenidos por seres que no mueren y por lo tanto realmente no tienen interés en el resultado. Es una historia sobre el poder sin consecuencias, contada desde el nivel básico por personas que en gran medida enfrentan consecuencias. Troy quita ese andamiaje y el efecto se propaga por todas las relaciones de la película. Si se quitan los dioses, de repente Paris no es un hombre obligado por el soborno de una diosa. Es simplemente un príncipe que se enamoró de la esposa de otra persona y arrastró a una civilización entera a la guerra porque no podía o no quería devolvérsela. Esa es una posición mucho menos halagadora para colocar. Esta es realmente toda la tesis de la película. Si la resumimos, todos en Troya están negociando con la muerte directamente, sin ningún amortiguador divino de por medio. Aquiles quiere engañar a la muerte mediante la leyenda. Héctor acepta la muerte porque el deber hacia su familia y su ciudad supera su miedo. Príamo ha hecho la paz para todo un reino con la idea de que todo, incluso la propia Troya, eventualmente terminará. Agamenón, en particular, es el único personaje principal que parece creer que está exento de la muerte, que su corona y su ejército lo hacen intocable, y la película trata esa creencia como su defecto definitorio, lo que finalmente hace que lo maten. Si se elimina a los dioses, la mortalidad deja de ser un recurso argumental que interviene ocasionalmente. Se convierte en el tema real de la película. Cada escena importante, cada duelo, cada conversación tranquila entre dos personajes antes de una batalla, trata de alguna manera sobre cómo una persona elige afrontar el hecho de que no vivirá para siempre. Esa es una historia genuinamente diferente a la que contó Homero, y vale la pena tomarla en serio como algo propio en lugar de descartarla como la Ilíada, pero equivocada. El tendón de Aquiles de Brad Pitt a menudo se recuerda como el desempeño físico, el entrenamiento, el cuerpo, la coreografía de lucha, y es justo recordarlo porque es un trabajo genuinamente comprometido. Pero la elección de interpretación más interesante es cuán aburrido y vacío Pitt interpreta a Aquiles durante la mayor parte de la primera mitad de la película. Este no es un guerrero emocionado por el combate. Es una celebridad de la violencia que ha hecho esto tantas veces que matar ha dejado de significar algo para él y lo sabe, y eso lo inquieta más que cualquier oponente. Lucha por la guerra de Agamenón, no por lealtad. Desprecia abiertamente a Agamenón, sino porque la gloria es la única moneda en la que Aquiles ha creído, lo único que cree que puede sobrevivir a su propia muerte. Lo que hace que el personaje funcione como algo más que una máquina de matar es ver cómo se pone a prueba esa creencia. Briseis, interpretada por Rose Byrne, es la primera persona en la película que no está impresionada por la reputación de Aquiles, que mira al gran héroe y ve a un hombre que ha organizado toda su existencia en torno a que se hable de él después de su muerte, y lo encuentra un poco más triste que admirable.
Su relación no es la escritura más fuerte de la película, y es justo criticar lo rápido que se desarrolla, pero temáticamente está haciendo un trabajo real. Ella le ofrece a Aquiles una definición alternativa de una vida significativa, una basada en la presencia en lugar de la leyenda, y por un tiempo él realmente parece considerarla. Luego Patroclo muere usando la armadura de Aquiles, una mecánica de la trama cambiada de la versión de Homero, donde Patroclos es el compañero más cercano de Aquiles, algo que la película reduce a primo, una elección que ha sido bastante criticada por suavizar el núcleo emocional de la relación original. Y la gloria se traga a Aquiles por completo nuevamente. Su ataque contra Héctor no tiene nada que ver con Héctor. Es un dolor sin ningún otro lugar a donde ir, disfrazado de venganza. Su muerte, inventada para la película, ya que la Ilíada nunca la describe, parece casi un alivio más que una tragedia, y eso es deliberado. Cuando la flecha de Paris lo encuentra en el templo, Aquiles ya ha obtenido aquello a lo que vino a Troya. Será recordado. La película lo deja morir en un momento de ternura, en lugar de gloria de batalla, que es su forma de sugerir que tal vez entendió justo al final que lo que había estado persiguiendo nunca iba a ser suficiente, pero para entonces ya es demasiado tarde para elegir otra cosa. Esa es una forma genuinamente trágica para el arco de un personaje, y es fácil pasarla por alto si solo estás viendo aquí a Aquiles como un héroe de acción. Si Aquiles es la reflexión de la película sobre la gloria, Héctor, interpretado por Eric Bana, es su reflexión sobre el deber, y no se trata de una competencia por ver cuál de los dos personajes resulta más admirable. Héctor no quiere esta guerra, lo dice repetidamente y lo dice en serio. Es un hombre de familia, un hijo que intenta mantener unido el reino de su padre, un hermano que constantemente intenta enmendar los errores de París y un soldado que lucha no por pasión, sino porque alguien tiene que interponerse entre su ciudad y la destrucción, y ese alguien es él. En la proyección a la que asistimos, algunos espectadores se rieron durante las escenas en las que los personajes discuten sus sentimientos y los dilemas éticos de sus situaciones. La velocidad es lo que manda. Basta con pensar en el éxito de taquilla actual Van Helsing, y eso hace que esta película sea anticuada, una reliquia de los viejos tiempos, de los dramas épicos que combinaban diálogos con secuencias de batalla intensamente coreografiadas. Nosotros preferimos el desarrollo de los personajes a la violencia, pero admitimos honestamente que estamos desfasados. La velocidad que mata es la moda del momento. La decisión estructural más acertada de la película es convertir a Héctor y no a Aquiles en el personaje con el que el público simpatiza a mitad de la historia. Se le presenta como el hombre sensato en una situación irracional, el único personaje que siempre dice la verdad a los poderosos, que suplica a su hermano que devuelva a Helena y ponga fin a la guerra antes de que empiece, que aconseja a su padre que no tome decisiones que sabe que terminarán mal y que es ignorado una y otra vez porque el orgullo y el deseo se imponen a la razón. Como heredero al trono de Troya, Héctor es sabio, valiente y se preocupa por el bienestar de su pueblo. Es un guerrero y un hombre de familia, y uno de los pocos personajes de la película con los que podemos empatizar sin dudarlo. Respeta a su padre y defiende a su hermano, incluso cuando sus errores lo ponen en situaciones difíciles. Le da lecciones a Paris sobre el amor y la guerra. También es un ejemplo de liderazgo para su familia y de honor en la batalla. Con gran deportividad, permite que los griegos recojan a sus muertos tras una escaramuza, aunque probablemente ellos no le brindarían la misma cortesía. Lo que eleva a Héctor más allá de ser simplemente el noble es que la película no pretende que su muerte resuelva nada. Troya cae de todos modos. Su esposa e hijos se enfrentan al destino que la guerra siempre les depara,
a las familias del bando perdedor. La película es bastante directa al afirmar que tener razón, ser razonable, ser el hombre bueno de la sala, no te protege ni a ti ni a tus seres queridos de la catástrofe. Un mensaje mucho más sombrío y honesto que el que suelen transmitir la mayoría de las superproducciones. El Príamo de Peter O'Toole protagoniza algunas de las escenas más sutiles y conmovedoras de la película, y vale la pena detenerse a reflexionar sobre por qué elegir a una leyenda como O'Toole para este papel fue una decisión tan acertada. Aporta décadas de experiencia cinematográfica a un personaje que estructuralmente se define por la impotencia. Príamo convirtió a Troya en una ciudad rica y aparentemente intocable, y la tragedia de su historia radica en que su amor por sus hijos, su negativa a sacrificar a Paris para evitar la guerra, su desesperada incursión al campamento enemigo al final de la película para suplicar que le devuelvan el cuerpo de su hijo Héctor, es a la vez su cualidad más humana y lo que condena a su reino. La película no es cínica al respecto, no castiga a Príamo por amar a su familia, simplemente se niega a fingir que el amor y el buen gobierno son lo mismo, o que ser un padre decente basta para salvar a una civilización de las consecuencias de sus peores decisiones. El Agamenón de Brian Cox es el antagonista más directo de la película y se le otorga, deliberadamente, muy poca simpatía por parte de Príamo, mientras que el defecto de Príamo es el amor que lo ciega, el de Agamenón es la ambición que lo consume, ansía las riquezas de Troya, la gloria de la conquista, y trata a los hombres bajo su mando, incluido Aquiles, como herramientas en lugar de personas. Es el personaje que más cree que su corona le otorga la inmortalidad, y la película parece deleitarse en demostrarle lo contrario al final. Si comparamos a Príamo y Agamenón, obtenemos la tesis principal de la película. La realeza en Troya no se trata realmente de poder, se trata de lo que un hombre hace con el poder una vez que lo tiene y de si es capaz de dejar de lado su propia ambición o ego el tiempo suficiente para proteger a quienes confían en él. Casi nadie en esta película lo logra. Ese fracaso, multiplicado a lo largo de toda una generación de reyes y príncipes, es lo que realmente incendia la ciudad, no un caballo ni el rencor de una diosa. Muchas críticas a Troya señalan a Paris, interpretado por Orlando Bloom, y a Helen, interpretada por Diane Kruger, como el punto débil de la película, y desde un punto de vista puramente químico, esa crítica tiene cierta validez. La suya es, sin duda, la relación central menos convincente del filme, pero cabe preguntarse si la película pretende realmente que el espectador se deje llevar por su romance, o si busca que sienta la misma exasperación latente que el resto de los personajes sienten hacia ellos. Héctor está furioso con su hermano, Príamo está decepcionado, incluso la propia Helena, en sus escenas más tranquilas, parece menos una mujer felizmente enamorada y más alguien atrapada por una decisión tomada en un momento de impulso que ya no puede retractarse sin destruirlo todo a su alrededor. Visto así, Paris y Helena no representan un romance épico fallido, sino el argumento de la película de que no todas las historias de amor que desencadenan una guerra son grandes historias de amor, que a veces la chispa que enciende un fuego catastrófico es vergonzosamente pequeña, humana y poco heroica. Durante gran parte de la película, Paris se muestra visiblemente avergonzado de sí mismo, incapaz de luchar, escondiéndose tras la espada de su hermano. Solo en el acto final, tras la muerte de Héctor que lo obliga a madurar, se convierte en un personaje digno de admiración. Este uso del personaje resulta más interesante que el de un príncipe apuesto, aunque el guión y el ritmo de la película no siempre le brindan a Bloom las herramientas necesarias para que este arco argumental se desarrolle con la claridad que debería.
Una de las decisiones más audaces y controvertidas de Troya fue condensar la guerra de 10 años de Homero en lo que se desarrolla como apenas un par de semanas en pantalla. Los puristas lo detestaron. Sin embargo, estructuralmente es la razón por la que la película tiene cierto impulso. Un asedio de una década no se adapta bien a una superproducción de 3 actos, y el guión de Benioff, en cambio, construye la película como una cuenta regresiva. La llegada, la primera batalla, la retirada de Aquiles, la muerte de Patroclo, la muerte de Héctor, el caballo, la caída. Cada acto intensifica las tensiones personales de un pequeño grupo de personajes, en lugar de intentar representar una guerra completa, lo que hace que la película se sienta como una tragedia sobre personas específicas en lugar de una lección de historia. También cabe destacar que el acto final de la película, El caballo de madera, el saqueo de la ciudad, no proviene de la Ilíada, ya que el poema de Homero termina con el funeral de Héctor. Ese final proviene de fuentes posteriores, principalmente de la Eneida de Virgilio, lo que significa que Troya entrelaza sutilmente múltiples textos antiguos en una historia continua, algo que rara vez se reconoce. Se dice que los dioses favorecen a Aquiles, quien es mitad humano, mitad dios. Aún así, le da poca importancia a la religión, profanando el templo de Apolo al decapitar una estatua. También afirma que los dioses nos envidian, porque solo los mortales pueden disfrutar y apreciar verdaderamente la vida debido a su impermanencia. Príamo se dedica a adorar a Apolo y a implorarle, y sigue los consejos de un adivino. Cada muerte en esta película pertenece a una persona, no a un mito, y eso es algo más profundo para una superproducción veraniega de lo que suele reconocerse. Más de 20 años después, con los efectos visuales mostrando el paso del tiempo en algunos momentos y las libertades históricas tan discutibles como siempre, esa es la parte de Troya que no ha envejecido ni un día. Una historia sobre personas que intentan dejar huella en un mundo donde nada garantiza que las recuerden, contada por una película lo suficientemente valiente como para dejar de lado a los dioses y ver qué queda. Entonces, ¿por qué la brecha entre la recepción crítica mediocre de la película y su popularidad perdurable? En parte se debe al momento. Troya se estrenó en el mismo contexto cultural que el éxito de Gladiator, y muchos críticos la compararon con la estructura más compacta y centrada en los personajes de aquella película, y encontraron a Troya demasiado extensa en comparación. En parte se debe al problema de la Ilíada, del que ya hablamos. Los críticos versados en la obra original la calificaron negativamente por infidelidad a un texto que nunca intentó adaptar fielmente. Pero el público, sobre todo fuera de Estados Unidos, donde la película recaudó la mayor parte de su dinero, parece haber respondido a algo más sencillo: un puñado de personajes genuinamente bien construidos que se enfrentan a la muerte sin red de seguridad, enmarcados en un espectáculo físico real y conmovedor, con algunas interpretaciones destacadas, en particular la de Héctor, Bana y Príamo, que transmiten una gran carga emocional de fantasía. Brad Pitt como Aquiles, Eric Bana como Héctor, Orlando Bloom como Paris, Jan Kruger como Helen, Brian Cox como Agamenón, Peter O'Toole como Priam, Sean Bean como Odiseo, Brendan Gleeson como Menelao y Rose Byrne como Briseis. Se transmitió por Malta, México, el Reino Unido y Bulgaria durante la mayor parte del año, y cuando se inauguró, en el verano de 2004, los críticos se encogieron de hombros. Las críticas se ubicaron justo en el medio. Sólida, espectacular, emocionalmente débil, fue el veredicto general, pero el público no se encogió de hombros. La película recaudó cerca de 500 millones de dólares en todo el mundo. La abrumadora mayoría
proveniente de fuera de los Estados Unidos y ha pasado los 20 años transcurridos desde que se convirtió silenciosamente en una de esas películas que siempre están en algún lugar, siempre son vistas nuevamente, siempre apareciendo en listas de épicas subestimadas. Esa brecha, críticas mixtas, afecto masivo y duradero de la audiencia, suele ser una señal de que los críticos estaban calificando la película con el criterio equivocado. Gran parte de la crítica original comparó a Troya con la Ilíada y encontró que faltaba. ¿Dónde están los dioses? ¿Por qué la línea de tiempo se comprime de 10 años a un par de semanas? ¿Por qué Aquiles recibe una escena de muerte que el poema nunca le ofrece? ¿Por qué Menelao muere temprano cuando en Homero sobrevive? Preguntas justas si estás calificando una traducción, pero Troy nunca intentó ser una traducción, intentaba hacer otra cosa, una historia sobre lo que sucede con la ambición, el amor y la violencia humanos cuando se elimina por completo la red de seguridad de la voluntad divina. Una vez que la miras con esa idea en mente, las decisiones que parecían simplificaciones comienzan a parecer un argumento coherente que la película presenta sobre la mortalidad. Esa es la película de la que vamos a hablar hoy. En la Ilíada, nada de lo que sucede es realmente culpa de nadie, al menos no del todo. Paris se lleva a Helena porque Afrodita se la prometió como soborno. Aquiles se enfurece porque Atenea, el destino y la maquinaria del Olimpo lo están conduciendo hacia un destino del que no puede escapar. Los héroes son básicamente avatares, hombres extraordinarios, sí, pero también marionetas cuyos hilos están sostenidos por seres que no mueren y por lo tanto realmente no tienen interés en el resultado. Es una historia sobre el poder sin consecuencias, contada desde el nivel básico por personas que en gran medida enfrentan consecuencias. Troy quita ese andamiaje y el efecto se propaga por todas las relaciones de la película. Si se quitan los dioses, de repente Paris no es un hombre obligado por el soborno de una diosa. Es simplemente un príncipe que se enamoró de la esposa de otra persona y arrastró a una civilización entera a la guerra porque no podía o no quería devolvérsela. Esa es una posición mucho menos halagadora para colocar. Esta es realmente toda la tesis de la película. Si la resumimos, todos en Troya están negociando con la muerte directamente, sin ningún amortiguador divino de por medio. Aquiles quiere engañar a la muerte mediante la leyenda. Héctor acepta la muerte porque el deber hacia su familia y su ciudad supera su miedo. Príamo ha hecho la paz para todo un reino con la idea de que todo, incluso la propia Troya, eventualmente terminará. Agamenón, en particular, es el único personaje principal que parece creer que está exento de la muerte, que su corona y su ejército lo hacen intocable, y la película trata esa creencia como su defecto definitorio, lo que finalmente hace que lo maten. Si se elimina a los dioses, la mortalidad deja de ser un recurso argumental que interviene ocasionalmente. Se convierte en el tema real de la película. Cada escena importante, cada duelo, cada conversación tranquila entre dos personajes antes de una batalla, trata de alguna manera sobre cómo una persona elige afrontar el hecho de que no vivirá para siempre. Esa es una historia genuinamente diferente a la que contó Homero, y vale la pena tomarla en serio como algo propio en lugar de descartarla como la Ilíada, pero equivocada. El tendón de Aquiles de Brad Pitt a menudo se recuerda como el desempeño físico, el entrenamiento, el cuerpo, la coreografía de lucha, y es justo recordarlo porque es un trabajo genuinamente comprometido. Pero la elección de interpretación más interesante es cuán aburrido y vacío Pitt interpreta a Aquiles durante la mayor parte de la primera mitad de la película. Este no es un guerrero emocionado por el combate. Es una celebridad de la violencia que ha hecho esto tantas veces que matar ha dejado de significar algo para él y lo sabe.
y eso lo inquieta más que cualquier oponente. Lucha por la guerra de Agamenón, no por lealtad. Desprecia abiertamente a Agamenón, sino porque la gloria es la única moneda en la que Aquiles ha creído, lo único que cree que puede sobrevivir a su propia muerte, lo que hace que el personaje funcione como algo más que una máquina de matar, es ver cómo se pone a prueba esa creencia. Briseis, interpretada por Rose Byrne, es la primera persona en la película que no está impresionada por la reputación de Aquiles, que mira al gran héroe y ve a un hombre que ha organizado toda su existencia en torno a que se hable de él después de su muerte, y lo encuentra un poco más triste que admirable. Su relación no es la escritura más fuerte de la película, y es justo criticar lo rápido que se desarrolla, pero temáticamente está haciendo un trabajo real. Ella le ofrece a Aquiles una definición alternativa de una vida significativa, una basada en la presencia en lugar de la leyenda, y por un tiempo él realmente parece considerarla. Luego Patroclo muere usando la armadura de Aquiles, una mecánica de la trama cambiada de la versión de Homero, donde Patroclos es el compañero más cercano de Aquiles, a algo que la película reduce a primo, una elección que ha sido bastante criticada por suavizar el núcleo emocional de la relación original. Y la gloria se traga a Aquiles por completo nuevamente. Su ataque contra Héctor no tiene nada que ver con Héctor. Es un dolor sin ningún otro lugar a donde ir, disfrazado de venganza. Su muerte, inventada para la película, ya que la Ilíada nunca la describe, parece casi un alivio más que una tragedia, y eso es deliberado. Cuando la flecha de Paris lo encuentra en el templo, Aquiles ya ha obtenido aquello a lo que vino a Troya. Será recordado. La película lo deja morir en un momento de ternura, en lugar de gloria de batalla, que es su forma de sugerir que tal vez entendió justo al final que lo que había estado persiguiendo nunca iba a ser suficiente, pero para entonces ya es demasiado tarde para elegir otra cosa. Esa es una forma genuinamente trágica para el arco de un personaje, y es fácil pasarla por alto si solo estás viendo aquí a Aquiles como un héroe de acción. Si Aquiles es la reflexión de la película sobre la gloria, Héctor, interpretado por Eric Bana, es su reflexión sobre el deber, y no se trata de una competencia por ver cuál de los dos personajes resulta más admirable. Héctor no quiere esta guerra, lo dice repetidamente y lo dice en serio. Es un hombre de familia, un hijo que intenta mantener unido el reino de su padre, un hermano que constantemente intenta enmendar los errores de París, y un soldado que lucha no por pasión, sino porque alguien tiene que interponerse entre su ciudad y la destrucción, y ese alguien es él. En la proyección a la que asistimos, algunos espectadores se rieron durante las escenas en las que los personajes discuten sus sentimientos y los dilemas éticos de sus situaciones. La velocidad es lo que manda. Basta con pensar en el éxito de taquilla actual Van Helsing, y eso hace que esta película sea anticuada, una reliquia de los viejos tiempos, de los dramas épicos que combinaban diálogos con secuencias de batalla intensamente coreografiadas. Nosotros preferimos el desarrollo de los personajes a la violencia, pero admitimos honestamente que estamos desfasados. La velocidad que mata es la moda del momento. La decisión estructural más acertada de la película es convertir a Héctor y no a Aquiles en el personaje con el que el público simpatiza a mitad de la historia. Se le presenta como el hombre sensato en una situación irracional, el único personaje que siempre dice la verdad a los poderosos, que suplica a su hermano que devuelva a Helena y ponga fin a la guerra antes de que empiece, que aconseja a su padre que no tome decisiones que sabe que terminarán mal y que es ignorado una y otra vez porque el orgullo y el deseo se imponen a la razón. Como heredero al trono de Troya, Héctor es sabio, valiente y se preocupa por el bienestar de su pueblo. Es un guerrero y un hombre de familia,
y uno de los pocos personajes de la película con los que podemos empatizar sin dudarlo. Respeta a su padre y defiende a su hermano, incluso cuando sus errores lo ponen en situaciones difíciles. Le da lecciones a Paris sobre el amor y la guerra. También es un ejemplo de liderazgo para su familia y de honor en la batalla. Con gran deportividad, permite que los griegos recojan a sus muertos tras una escaramuza, aunque probablemente ellos no le brindarían la misma cortesía. Lo que eleva a Héctor más allá de ser simplemente el noble es que la película no pretende que su muerte resuelva nada. Troya cae de todos modos. Su esposa e hijos se enfrentan al destino que la guerra siempre les depara a las familias del bando perdedor. La película es bastante directa al afirmar que tener razón, ser razonable, ser el hombre bueno de la sala, no te protege ni a ti ni a tus seres queridos de la catástrofe. Un mensaje mucho más sombrío y honesto que el que suelen transmitir la mayoría de las superproducciones. El Príamo de Peter O'Toole protagoniza algunas de las escenas más sutiles y conmovedoras de la película, y vale la pena detenerse a reflexionar sobre por qué elegir a una leyenda como O'Toole para este papel fue una decisión tan acertada. Aporta décadas de experiencia cinematográfica a un personaje que estructuralmente se define por la impotencia. Príamo convirtió a Troya en una ciudad rica y aparentemente intocable, y la tragedia de su historia radica en que su amor por sus hijos, su negativa a sacrificar a Paris para evitar la guerra, su desesperada incursión al campamento enemigo al final de la película para suplicar que le devuelvan el cuerpo de su hijo Héctor, es a la vez su cualidad más humana y lo que condena a su reino. La película no es cínica al respecto, no castiga a Príamo por amar a su familia, simplemente se niega a fingir que el amor y el buen gobierno son lo mismo, o que ser un padre decente basta para salvar a una civilización de las consecuencias de sus peores decisiones. El Agamenón de Brian Cox es el antagonista más directo de la película y se le otorga deliberadamente muy poca simpatía por parte de Príamo, mientras que el defecto de Príamo es el amor que lo ciega, el de Agamenón es la ambición que lo consume, ansía las riquezas de Troya, la gloria de la conquista, y trata a los hombres bajo su mando, incluido Aquiles, como herramientas en lugar de personas. Es el personaje que más cree que su corona le otorga la inmortalidad, y la película parece deleitarse en demostrarle lo contrario al final. Si comparamos a Príamo y Agamenón, obtenemos la tesis principal de la película. La realeza en Troya no se trata realmente de poder, se trata de lo que un hombre hace con el poder una vez que lo tiene y de si es capaz de dejar de lado su propia ambición o ego el tiempo suficiente para proteger a quienes confían en él. Casi nadie en esta película lo logra. Ese fracaso, multiplicado a lo largo de toda una generación de reyes y príncipes, es lo que realmente incendia la ciudad, no un caballo ni el rencor de una diosa. Muchas críticas a Troya señalan a Paris, interpretado por Orlando Bloom, y a Helen, interpretada por Diane Kruger, como el punto débil de la película, y desde un punto de vista puramente químico, esa crítica tiene cierta validez. La suya es, sin duda, la relación central menos convincente del filme, pero cabe preguntarse si la película pretende realmente que el espectador se deje llevar por su romance, o si busca que sienta la misma exasperación latente que el resto de los personajes sienten hacia ellos. Héctor está furioso con su hermano, Príamo está decepcionado, incluso la propia Helena, en sus escenas más tranquilas, parece menos una mujer felizmente enamorada y más alguien atrapada por una decisión tomada en un momento de impulso que ya no puede retractarse sin destruirlo todo a su alrededor. Visto así, Paris y Helena no representan un romance épico fallido, sino el argumento de la película de que no todas las historias de amor que desencadenan una guerra son grandes historias de amor,
que a veces la chispa que enciende un fuego catastrófico es vergonzosamente pequeña, humana y poco heroica. Durante gran parte de la película, Paris se muestra visiblemente avergonzado de sí mismo, incapaz de luchar, escondiéndose tras la espada de su hermano. Solo en el acto final, tras la muerte de Héctor que lo obliga a madurar, se convierte en un personaje digno de admiración. Este uso del personaje resulta más interesante que el de un príncipe apuesto, aunque el guión y el ritmo de la película no siempre le brindan a Bloom las herramientas necesarias para que este arco argumental se desarrolle con la claridad que debería. Una de las decisiones más audaces y controvertidas de Troya fue condensar la guerra de 10 años de Homero en lo que se desarrolla como apenas un par de semanas en pantalla. Los puristas lo detestaron. Sin embargo, estructuralmente es la razón por la que la película tiene cierto impulso. Un asedio de una década no se adapta bien a una superproducción de 3 actos, y el guión de Benioff, en cambio, construye la película como una cuenta regresiva. La llegada, la primera batalla, la retirada de Aquiles, la muerte de Patroclo, la muerte de Héctor, el caballo, la caída. Cada acto intensifica las tensiones personales de un pequeño grupo de personajes. En lugar de intentar representar una guerra completa, lo que hace que la película se sienta como una tragedia sobre personas específicas en lugar de una lección de historia. También cabe destacar que el acto final de la película, El caballo de madera, el saqueo de la ciudad, no proviene de la Ilíada, ya que el poema de Homero termina con el funeral de Héctor. Ese final proviene de fuentes posteriores, principalmente de la Eneida de Virgilio, lo que significa que Troya entrelaza sutilmente múltiples textos antiguos en una historia continua, algo que rara vez se reconoce. Se dice que los dioses favorecen a Aquiles, quien es mitad humano, mitad dios. Aun así, le da poca importancia a la religión, profanando el templo de Apolo al decapitar una estatua. También afirma que los dioses nos envidian, porque solo los mortales pueden disfrutar y apreciar verdaderamente la vida debido a su impermanencia. Príamo se dedica a adorar a Apolo y a implorarle, y sigue los consejos de un adivino. Cada muerte en esta película pertenece a una persona, no a un mito, y eso es algo más profundo para una superproducción veraniega de lo que suele reconocerse. Más de 20 años después, con los efectos visuales mostrando el paso del tiempo en algunos momentos y las libertades históricas tan discutibles como siempre, esa es la parte de Troya que no ha envejecido ni un día. Una historia sobre personas que intentan dejar huella en un mundo donde nada garantiza que las recuerden, contada por una película lo suficientemente valiente como para dejar de lado a los dioses y ver qué queda. Entonces, ¿por qué la brecha entre la recepción crítica mediocre de la película y su popularidad perdurable? En parte se debe al momento. Troya se estrenó en el mismo contexto cultural que el éxito de Gladiator, y muchos críticos la compararon con la estructura más compacta y centrada en los personajes de aquella película, y encontraron a Troya demasiado extensa en comparación. En parte se debe al problema de la Ilíada, del que ya hablamos. Los críticos versados en la obra original la calificaron negativamente por infidelidad a un texto que nunca intentó adaptar fielmente. Pero el público, sobre todo fuera de Estados Unidos, donde la película recaudó la mayor parte de su dinero, parece haber respondido a algo más sencillo: un puñado de personajes genuinamente bien construidos que se enfrentan a la muerte sin red de seguridad, enmarcados en un espectáculo físico real y conmovedor, con algunas interpretaciones destacadas, en particular la de Héctor, Vana y Príamo, que transmiten una gran carga emocional. Es una historia sobre el poder sin consecuencias,
contada desde el nivel básico por personas que en gran medida enfrentan consecuencias. Troy quita ese andamiaje y el efecto se propaga por todas las relaciones de la película. Si se quitan los dioses, de repente Paris no es un hombre obligado por el soborno de una diosa. Es simplemente un príncipe que se enamoró de la esposa de otra persona y arrastró a una civilización entera a la guerra porque no podía o no quería devolvérsela. Esa es una posición mucho menos halagadora para colocar. Esta es realmente toda la tesis de la película. Si la resumimos, todos en Troya están negociando con la muerte directamente, sin ningún amortiguador divino de por medio. Aquiles quiere engañar a la muerte mediante la leyenda. Héctor acepta la muerte porque el deber hacia su familia y su ciudad supera su miedo. Príamo ha hecho la paz para todo un reino con la idea de que todo, incluso la propia Troya, eventualmente terminará. Agamenón, en particular, es el único personaje principal que parece creer que está exento de la muerte, que su corona y su ejército lo hacen intocable, y la película trata esa creencia como su defecto definitorio, lo que finalmente hace que lo maten. Si se elimina a los dioses, la mortalidad deja de ser un recurso argumental que interviene ocasionalmente. Se convierte en el tema real de la película. Cada escena importante, cada duelo, cada conversación tranquila entre dos personajes antes de una batalla, trata de alguna manera sobre cómo una persona elige afrontar el hecho de que no vivirá para siempre. Esa es una historia genuinamente diferente a la que contó Homero, y vale la pena tomarla en serio como algo propio en lugar de descartarla como la Ilíada, pero equivocada. El tendón de Aquiles de Brad Pitt a menudo se recuerda como el desempeño físico, el entrenamiento, el cuerpo, la coreografía de lucha, y es justo recordarlo porque es un trabajo genuinamente comprometido. Pero la elección de interpretación más interesante es cuán aburrido y vacío Pitt interpreta a Aquiles durante la mayor parte de la primera mitad de la película. Este no es un guerrero emocionado por el combate. Es una celebridad de la violencia que ha hecho esto tantas veces que matar ha dejado de significar algo para él y lo sabe, y eso lo inquieta más que cualquier oponente. Lucha por la guerra de Agamenón, no por lealtad. Desprecia abiertamente a Agamenón, sino porque la gloria es la única moneda en la que Aquiles ha creído, lo único que cree que puede sobrevivir a su propia muerte. Lo que hace que el personaje funcione como algo más que una máquina de matar es ver cómo se pone a prueba esa creencia. Briseis, interpretada por Rose Byrne, es la primera persona en la película que no está impresionada por la reputación de Aquiles, que mira al gran héroe y ve a un hombre que ha organizado toda su existencia en torno a que se hable de él después de su muerte, y lo encuentra un poco más triste que admirable. Su relación no es la escritura más fuerte de la película, y es justo criticar lo rápido que se desarrolla, pero temáticamente está haciendo un trabajo real. Ella le ofrece a Aquiles una definición alternativa de una vida significativa, una basada en la presencia en lugar de la leyenda, y por un tiempo él realmente parece considerarla. Luego Patroclo muere usando la armadura de Aquiles, una mecánica de la trama cambiada de la versión de Homero, donde Patroclos es el compañero más cercano de Aquiles, algo que la película reduce a Primo, una elección que ha sido bastante criticada por suavizar el núcleo emocional de la relación original. Y la gloria se traga a Aquiles por completo nuevamente. Su ataque contra Héctor no tiene nada que ver con Héctor. Es un dolor sin ningún otro lugar a donde ir, disfrazado de venganza. Su muerte, inventada para la película, ya que la Ilíada nunca la describe, parece casi un alivio más que una tragedia, y eso es deliberado. Cuando la flecha de Paris lo encuentra en el templo, Aquiles ya ha obtenido aquello a lo que vino a Troya. Será recordado. La película lo deja morir en un momento de ternura,
en lugar de gloria de batalla, que es su forma de sugerir que tal vez entendió justo al final que lo que había estado persiguiendo nunca iba a ser suficiente, pero para entonces ya es demasiado tarde para elegir otra cosa. Esa es una forma genuinamente trágica para el arco de un personaje, y es fácil pasarla por alto si solo estás viendo aquí a Aquiles como un héroe de acción. Si Aquiles es la reflexión de la película sobre la gloria, Héctor, interpretado por Eric Bana, es su reflexión sobre el deber, y no se trata de una competencia por ver cuál de los dos personajes resulta más admirable. Héctor no quiere esta guerra, lo dice repetidamente y lo dice en serio. Es un hombre de familia, un hijo que intenta mantener unido el reino de su padre, un hermano que constantemente intenta enmendar los errores de París y un soldado que lucha no por pasión, sino porque alguien tiene que interponerse entre su ciudad y la destrucción, y ese alguien es él. En la proyección a la que asistimos, algunos espectadores se rieron durante las escenas en las que los personajes discuten sus sentimientos y los dilemas éticos de sus situaciones. La velocidad es lo que manda. Basta con pensar en el éxito de taquilla actual Van Helsing, y eso hace que esta película sea anticuada, una reliquia de los viejos tiempos, de los dramas épicos que combinaban diálogos con secuencias de batalla intensamente coreografiadas. Nosotros preferimos el desarrollo de los personajes a la violencia, pero admitimos honestamente que estamos desfasados. La velocidad que mata es la moda del momento. La decisión estructural más acertada de la película es convertir a Héctor y no a Aquiles en el personaje con el que el público simpatiza a mitad de la historia. Se le presenta como el hombre sensato en una situación irracional, el único personaje que siempre dice la verdad a los poderosos, que suplica a su hermano que devuelva a Helena y ponga fin a la guerra antes de que empiece, que aconseja a su padre que no tome decisiones que sabe que terminarán mal y que es ignorado una y otra vez porque el orgullo y el deseo se imponen a la razón. Como heredero al trono de Troya, Héctor es sabio, valiente y se preocupa por el bienestar de su pueblo. Es un guerrero y un hombre de familia, y uno de los pocos personajes de la película con los que podemos empatizar sin dudarlo. Respeta a su padre y defiende a su hermano, incluso cuando sus errores lo ponen en situaciones difíciles. Le da lecciones a Paris sobre el amor y la guerra. También es un ejemplo de liderazgo para su familia y de honor en la batalla. Con gran deportividad, permite que los griegos recojan a sus muertos tras una escaramuza, aunque probablemente ellos no le brindarían la misma cortesía. Lo que eleva a Héctor más allá de ser simplemente el noble es que la película no pretende que su muerte resuelva nada. Troya cae de todos modos. Su esposa e hijos se enfrentan al destino que la guerra siempre les depara a las familias del bando perdedor. La película es bastante directa al afirmar que tener razón, ser razonable, ser el hombre bueno de la sala, no te protege ni a ti ni a tus seres queridos de la catástrofe. Un mensaje mucho más sombrío y honesto que el que suelen transmitir la mayoría de las superproducciones. El Príamo de Peter O'Toole protagoniza algunas de las escenas más sutiles y conmovedoras de la película, y vale la pena detenerse a reflexionar sobre por qué elegir a una leyenda como O'Toole para este papel fue una decisión tan acertada. Aporta décadas de experiencia cinematográfica a un personaje que estructuralmente se define por la impotencia. Príamo convirtió a Troya en una ciudad rica y aparentemente intocable, y la tragedia de su historia radica en que su amor por sus hijos, su negativa a sacrificar a Paris para evitar la guerra, su desesperada incursión al campamento enemigo al final de la película para suplicar que le devuelvan el cuerpo de su hijo Héctor, es a la vez su cualidad más humana y lo que condena a su reino. La película no es cínica al respecto, no castiga a Príamo por amar a su familia, simplemente se niega a fingir
que el amor y el buen gobierno son lo mismo, o que ser un padre decente basta para salvar a una civilización de las consecuencias de sus peores decisiones. El Agamenón de Brian Cox es el antagonista más directo de la película y se le otorga, deliberadamente, muy poca simpatía por parte de Príamo, mientras que el defecto de Príamo es el amor que lo ciega, el de Agamenón es la ambición que lo consume, ansía las riquezas de Troya, la gloria de la conquista, y trata a los hombres bajo su mando, incluido Aquiles, como herramientas en lugar de personas. Es el personaje que más cree que su corona le otorga la inmortalidad, y la película parece deleitarse en demostrarle lo contrario al final. Si comparamos a Príamo y Agamenón, obtenemos la tesis principal de la película. La realeza en Troya no se trata realmente de poder, se trata de lo que un hombre hace con el poder una vez que lo tiene y de si es capaz de dejar de lado su propia ambición o ego el tiempo suficiente para proteger a quienes confían en él. Casi nadie en esta película lo logra. Ese fracaso, multiplicado a lo largo de toda una generación de reyes y príncipes, es lo que realmente incendia la ciudad, no un caballo ni el rencor de una diosa. Muchas críticas a Troya señalan a Paris, interpretado por Orlando Bloom, y a Helen, interpretada por Diane Kruger, como el punto débil de la película, y desde un punto de vista puramente químico, esa crítica tiene cierta validez. La suya es, sin duda, la relación central menos convincente del filme, pero cabe preguntarse si la película pretende realmente que el espectador se deje llevar por su romance, o si busca que sienta la misma exasperación latente que el resto de los personajes sienten hacia ellos. Héctor está furioso con su hermano, Príamo está decepcionado, incluso la propia Helena, en sus escenas más tranquilas, parece menos una mujer felizmente enamorada y más alguien atrapada por una decisión tomada en un momento de impulso que ya no puede retractarse sin destruirlo todo a su alrededor. Visto así, Paris y Helena no representan un romance épico fallido, sino el argumento de la película de que no todas las historias de amor que desencadenan una guerra son grandes historias de amor, que a veces la chispa que enciende un fuego catastrófico es vergonzosamente pequeña, humana y poco heroica. Durante gran parte de la película, Paris se muestra visiblemente avergonzado de sí mismo, incapaz de luchar, escondiéndose tras la espada de su hermano. Solo en el acto final, tras la muerte de Héctor que lo obliga a madurar, se convierte en un personaje digno de admiración. Este uso del personaje resulta más interesante que el de un príncipe apuesto, aunque el guión y el ritmo de la película no siempre le brindan a Bloom las herramientas necesarias para que este arco argumental se desarrolle con la claridad que debería. Una de las decisiones más audaces y controvertidas de Troya fue condensar la guerra de 10 años de Homero en lo que se desarrolla como apenas un par de semanas en pantalla. Los puristas lo detestaron. Sin embargo, estructuralmente es la razón por la que la película tiene cierto impulso. Un asedio de una década no se adapta bien a una superproducción de 3 actos, y el guión de Benioff, en cambio, construye la película como una cuenta regresiva. La llegada, la primera batalla, la retirada de Aquiles, la muerte de Patroclo, la muerte de Héctor, el caballo, la caída. Cada acto intensifica las tensiones personales de un pequeño grupo de personajes, en lugar de intentar representar una guerra completa, lo que hace que la película se sienta como una tragedia sobre personas específicas en lugar de una lección de historia. También cabe destacar que el acto final de la película, El caballo de madera, el saqueo de la ciudad, no proviene de la Ilíada, ya que el poema de Homero termina con el funeral de Héctor. Ese final proviene de fuentes posteriores, principalmente de la Eneida de Virgilio, lo que significa que Troya entrelaza sutilmente
múltiples textos antiguos en una historia continua, algo que rara vez se reconoce. Se dice que los dioses favorecen a Aquiles, quien es mitad humano, mitad dios. Aún así, le da poca importancia a la religión, profanando el templo de Apolo al decapitar una estatua. También afirma que los dioses nos envidian, porque solo los mortales pueden disfrutar y apreciar verdaderamente la vida debido a su impermanencia. Príamo se dedica a adorar a Apolo y a implorarle, y sigue los consejos de un adivino. Cada muerte en esta película pertenece a una persona, no a un mito, y eso es algo más profundo para una superproducción veraniega de lo que suele reconocerse. Más de 20 años después, con los efectos visuales mostrando el paso del tiempo en algunos momentos y las libertades históricas tan discutibles como siempre, esa es la parte de Troya que no ha envejecido ni un día. Una historia sobre personas que intentan dejar huella en un mundo donde nada garantiza que las recuerden, contada por una película lo suficientemente valiente como para dejar de lado a los dioses y ver qué queda. Entonces, ¿por qué la brecha entre la recepción crítica mediocre de la película y su popularidad perdurable? En parte se debe al momento. Troya se estrenó en el mismo contexto cultural que el éxito de Gladiator, y muchos críticos la compararon con la estructura más compacta y centrada en los personajes de aquella película, y encontraron a Troya demasiado extensa en comparación. En parte se debe al problema de la Ilíada, del que ya hablamos. Los críticos versados en la obra original la calificaron negativamente por infidelidad a un texto que nunca intentó adaptar fielmente. Pero el público, sobre todo fuera de Estados Unidos, donde la película recaudó la mayor parte de su dinero, parece haber respondido a algo más sencillo: un puñado de personajes genuinamente bien construidos que se enfrentan a la muerte sin red de seguridad, enmarcados en un espectáculo físico real y conmovedor, con algunas interpretaciones destacadas, en particular la de Héctor, Vana y Príamo, que transmiten una gran carga emocional.